Detrás del brillo de las alfombras rojas, las luces deslumbrantes y los fans vitoreando, se esconde un lado oscuro que casi nadie quiere ver. La fama puede actuar como una maldición. Te eleva para luego dejarte caer aún más hondo. Estas 7 personalidades fueron en su día iconos de la música, el cine y la tecnología. Pero hoy ya no son estrellas, sino prisioneros. Sus historias demuestran que ninguna fama es lo suficientemente grande como para escapar de la justicia. 1. R. Kelly. Fue el rey indiscutible del R&B, una voz que llenaba estadios enteros. Un artista cuyas canciones como I Believe I Can Fly o Ignition acompañaron a generaciones. Su música vendió millones de copias, sus conciertos agotaban las entradas y su nombre representaba pasión, talento y éxito. Pero detrás de esa brillante fachada acechaba un abismo de mentiras, control y violencia. Ya a principios de los años 2000 circulaban rumores sobre su comportamiento con menores. En 2002 apareció un vídeo que lo mostraba en una situación inimaginable, con una menor. Fue arrestado, acusado, pero absuelto en 2008. Para muchos era intocable, la estrella demasiado grande para caer. Pero la verdad no se puede enterrar para siempre. En 2019, el documental Surviving R. Kelly conmocionó al mundo. Decenas de mujeres rompieron su silencio y contaron historias de manipulación, violencia psicológica y abuso sistemático. Sus palabras sacaron a la luz lo que durante años se había suprimido. R. Kelly había utilizado su poder para herir, controlar y destruir. La justicia esta vez reaccionó con toda la dureza. En uno de los juicios más sonados de la historia de la música, fue condenado en 2022 a 31 años de prisión por trata de personas, explotación sexual y pornografía infantil. Hoy, Robert Sylvester Kelly está en una prisión de máxima seguridad y no le queda nada de lo que una vez le hizo parecer invencible. Sus millones, su escenario, sus admiradores, todo ha desaparecido. El hombre que una vez cantó que podía volar, está encerrado durante décadas. Y mientras sus canciones se desvanecen en el exterior, los gritos del pasado aún resuenan en las mentes de muchas víctimas. Un amargo eco del precio que a veces cobra la fama. 2. Elizabeth Holmes. Fue la niña prodigio de Silicon Valley, joven, brillante y ambiciosa. Con solo 19 años, Elizabeth Holmes abandonó sus estudios en la Universidad de Stanford para perseguir un objetivo que revolucionaría la medicina. Su empresa Theranos prometía poder realizar cientos de análisis de sangre con una sola gota de sangre. En las entrevistas hablaba con voz firme y grave, siempre llevaba el mismo jersey de cuello alto negro y pronto fue aclamada como la Steve Jobs femenina. Los inversores le inyectaron miles de millones. Las revistas la nombraron la multimillonaria más joven del mundo hecha a sí misma. Por un corto tiempo, pareció imparable, un símbolo del poder femenino y del futuro tecnológico, pero cuanto más alto subía, más profundo era el abismo que dejaba atrás. La tecnología nunca funcionó. Los tests daban resultados falsos y los pacientes recibían diagnósticos que decidían sobre la vida y la muerte, basándose en mentiras. En lugar de admitir la verdad, Holmes decidió seguir adelante. Amenazó a empleados, falsificó datos y engañó tanto a médicos como a inversores. Cuando finalmente la fachada se derrumbó, el shock fue enorme. El sueño del avance médico resultó ser un fraude gigantesco. Ante el tribunal no mostró lágrimas, solo la misma calma controlada con la que una vez había convencido a millones. Pero los jurados ya no se dejaron engañar. En 2022, Elizabeth Holmes fue declarada culpable de 4 cargos de fraude y conspiración. Su condena, 11 años y 3 meses de prisión. Hoy está en una prisión federal en Texas, lejos de las cámaras, los inversores y los escenarios que una vez dominó. Su caso es más que una historia de codicia, es una advertencia, porque a veces la mentira no tiene una mirada sombría, sino una sonrisa encantadora y un jersey de cuello alto negro. 3. Danny Masterson. Fue el rostro encantador de toda una era televisiva. Millones lo amaban como Steven Hyde en la serie de culto That 70's Show.
Con su estilo rebelde, su humor seco y su inquebrantable frialdad, Danny Masterson se convirtió en una parte integral de la cultura pop. En entrevistas hablaba de éxito, espiritualidad y lealtad, pero detrás de esa fachada se escondía un oscuro secreto que permaneció sin descubrir durante años. En 2017 todo cambió. Tres mujeres, exmiembros de la Iglesia de la Cienciología, como él mismo, salieron a la luz y acusaron a Masterson de graves agresiones sexuales, cometidas a principios de los años 2000. Lo que siguió no fue un proceso ordinario, sino una encarnizada batalla entre poder, miedo y justicia. Masterson proclamó su inocencia, pero el sistema que una vez lo protegió comenzó a desmoronarse. Netflix lo despidió de la serie The Ranch, su agencia rescindió el contrato y el mundo de repente ya no vio al divertido héroe de la serie, sino a un hombre al que se le imputaban cosas atroces. El primer juicio terminó sin veredicto, pero en el segundo, en 2023, la decisión fue clara e inequívoca, culpable de 2 cargos de violación. La jueza calificó su comportamiento de depredador y calculador. La sentencia, de 30 años a cadena perpetua. En el momento en que las esposas hicieron clic, el telón cayó para siempre. Hoy, Danny Masterson está en una fría y anónima prisión, lejos de las luces de Hollywood. El actor, antaño celebrado, que hacía reír a la gente, pasa sus días en silencio. Para muchos, su caída fue un shock, otra prueba de que la fama no significa impunidad, y de que las máscaras que crea la industria del entretenimiento, tarde o temprano, siempre caen. 4. Joe Exotic. Era excéntrico, ruidoso y completamente impredecible, un hombre que había convertido su vida en un reality show. Con su melena rubia, sus brillantes atuendos de vaquero y una pistola al cinto, Joe Exotic era más que un simple cuidador de animales. Era el autoproclamado Tiger King, dueño de un zoo privado en Oklahoma, y más tarde, la extraña estrella de uno de los documentales de Netflix más vistos del mundo. Millones reían, se asombraban y apenas podían creer que alguien como él existiera realmente. Pero detrás de todo el espectáculo, detrás de los tigres, los shows y la deslumbrante fama, acechaba una historia de obsesión, odio y violencia. Su enemistad con la activista de derechos de los animales, Carol Baskin, se convirtió en una guerra pública de lodo. Lo que comenzó como una guerra verbal en las redes sociales escaló en un acto de desesperación. Joe Exotic contrató a un sicario para que matara a su rival y creyó que nadie se enteraría jamás. Pero los investigadores le siguieron la pista. Además del complot de asesinato, también descubrieron que mataba tigres sanos, falsificaba documentos y vendía ilegalmente especies protegidas. La acusación incluía 17 casos de crueldad animal y 2 de intento de asesinato. En 2019 se dictó sentencia, 22 años de prisión. Tras las rejas, Joe Exotic siguió siendo tan excéntrico como siempre. Escribió cartas a sus fans, concedió entrevistas e incluso pidió el indulto al entonces presidente de Estados Unidos, en vano. Hoy, el Tiger King ya no vive entre felinos salvajes, sino en un mundo gris de hormigón encerrado en el zoo que él mismo creó, pero esta vez sin cámaras, sin fama, sin aplausos. 5. Suge Knight. Fue una vez uno de los hombres más poderosos de la industria musical, temido, respetado y rodeado de un aura que irradiaba poder y peligro al mismo tiempo. Marion Suge. Knight fue el cofundador del legendario sello Death Row Records, que en la década de 1990 dio forma al sonido del hip hop de la costa oeste. Bajo su dirección surgieron las carreras de iconos como Tupac Shakur, Dr. Dre y Snoop Dogg. Era considerado el rey de una era dorada pero brutal, un hombre que gobernaba con mano de hierro y cuyo nombre inspiraba reverencia en la escena. Pero el brillo que lo rodeaba era engañoso. Detrás de las cadenas de oro y las limusinas de lujo se escondía una vida llena de violencia, intimidación y escándalos. Durante años, Suge Knight pareció intocable. Una y otra vez escapó de las acusaciones. Una y otra vez se salió con la suya gracias al dinero y la influencia.
pero en 2015 el destino contraatacó sin piedad. Durante el rodaje de la película Straight Outta Compton, se vio envuelto en una discusión con dos hombres, uno de ellos su viejo amigo Terry Carter. Minutos después, las cámaras de seguridad mostraron cómo Knight subió a su camión, aceleró y atropelló a ambos hombres. Carter murió en el lugar del incidente. El otro resultó gravemente herido. El caso sacudió la escena musical. El antiguo productor, que dictaba el ritmo de la calle, ahora estaba en el banquillo de los acusados. En 2018, Knight se declaró culpable de homicidio en un acuerdo y fue condenado a 28 años de prisión. Hoy, el hombre que una vez tuvo bajo contrato a las mayores estrellas del mundo, vive tras altos muros, lejos del sonido de los beats y el brillo del escenario. Suge Knight ya no es un rey, sino un prisionero de su propio pasado. Y así, el eco de su era no resuena en discos de oro, sino en los pasillos resonantes de una prisión californiana. 6. Ian Watkins, Hubo. Un tiempo en que Ian Watkins fue considerado la voz de toda una generación. Como líder de la banda galesa Lost Prophets, llenaba estadios, hacía soñar a adolescentes de todo el mundo y era un símbolo de la era del emo y el rock alternativo de los años 2000. Su aura oscura, su voz potente y sus letras melancólicas lo convirtieron en un ídolo. Nadie habría imaginado que detrás de este artista celebrado acechaba uno de los abismos más oscuros de la historia de la música. En 2012, la fachada comenzó a desmoronarse. Después de varias detenciones por posesión de drogas, la policía registró su apartamento y lo que encontraron allí conmocionó incluso a investigadores experimentados. En sus ordenadores había grabaciones y mensajes inimaginables que lo implicaban en una serie de crímenes atroces. Las investigaciones sacaron a la luz una verdad que dejó mudos incluso a sus fans más leales. Ian Watkins no era solo un consumidor, sino un perpetrador que usó su fama para manipular a seguidoras para sus fantasías abominables. En 2013, Watkins finalmente se declaró culpable de varios cargos, incluyendo abuso sexual de menores y conspiración para cometer actos aún peores. La sentencia: 29 años de prisión, más 10 meses adicionales después de que posteriormente escondiera un teléfono móvil en su celda. Su banda Lost Prophets se disolvió de inmediato. Las estaciones de radio de todo el mundo prohibieron su música, y su nombre fue borrado de la historia del rock. Hoy, Ian Watkins ya no vive bajo los focos, sino en una prisión de máxima seguridad, donde es regularmente objeto de ataques de otros reclusos. El hombre que una vez cantó "We're on the last train home" ahora viaja realmente en su último tren, uno que solo lleva en una dirección: el olvido. 7. Ryan Grantham. Era el rostro infantil inocente que se conocía de series como Supernatural, Diary of a Wimpy Kid y Riverdale. Ya con 11 años, Ryan Grantham estaba frente a la cámara, actuaba en películas familiares y amaba la actuación. Muchos lo veían como una de las estrellas jóvenes más prometedoras de Canadá. Pero detrás de bambalinas crecía una soledad que se transformó lentamente en oscuridad. Cuando el mundo le dio la espalda, él se dio la espalda a sí mismo e hizo lo impensable. El 31 de marzo de 2020, en su casa de Squamish, Columbia Británica, esperó a que su madre tocara el piano. Luego tomó un arma y le disparó a quemarropa. Él mismo filmó el acto, con una mirada vacía, casi serena, a la cámara. Pero lo espantoso no terminó allí. En su coche, los investigadores encontraron armas, municiones y cócteles Molotov. Su plan, como confesó más tarde, era ir a Ottawa y matar al primer ministro canadiense, Justin Trudeau. Pero en el camino se detuvo y se entregó a la policía. Durante el proceso, se reveló la imagen de un joven que padecía una depresión severa e ideas suicidas, atrapado en una espiral de aislamiento y autodesprecio. Sin embargo, el tribunal dictaminó: Ryan Grantham sabía lo que hacía. Su acto fue planeado, frío y definitivo. En 2022, fue condenado a cadena perpetua, con posibilidad de libertad condicional después de 14 años. Hoy,
El actor que una vez fue prometedor está en una prisión canadiense, sin aplausos, sin cámaras, sin futuro. Su historia conmueve porque muestra cuán delgada puede ser la línea entre la luz y la oscuridad, incluso en un alma tan joven. El chico que una vez actuó sueños, ahora vive en una pesadilla de la que no hay despertar. Detrás de cada una de estas historias se esconde la misma sombra, el precio de la fama cuando ésta supera el alma. Todos fueron en su día ídolos, símbolos de éxito, libertad y glamour. Pero la fama puede ser una jaula, brillante y mortal a la vez. Hace que la gente crea que está por encima de todo, de la moral, de la ley, de otras vidas. Pero, tarde o temprano, cada máscara cae. El escenario se oscurece, el público enmudece, y solo queda el eco de las propias acciones. R. Kelly, el rey del R&B, que perdió su voz cuando la verdad la eclipsó. Elizabeth Holmes, la genio que quería cambiar el mundo y en su lugar se convirtió en una advertencia para toda una generación. Danny Masterson, la estrella que se autodestruyó porque creyó ser intocable. Joe Exotic, el rey tigre, que ahora se sienta en su propio zoo de hormigón. Suge Knight, el hombre más poderoso de la costa oeste, que ahora escucha el ritmo de la prisión. Ian Watkins, el ídolo de una juventud que se convirtió en la personificación del abismo. Y Ryan Grantham, el chico con la sonrisa inocente que nunca aprendió a salvarse a sí mismo. Estas historias no son solo sobre crimen y castigo. Son un espejo de una sociedad que eleva a sus héroes demasiado rápido y los cuestiona demasiado tarde. Nos recuerdan que la fama no es un escudo y que toda persona, por rica, bella o famosa que sea, al final se enfrenta a las consecuencias de sus decisiones. Porque la verdadera caída de una estrella no comienza en el juzgado o en la prisión. Comienza en el momento en que creen estar por encima de la verdad. Y esta verdad, por despiadada que sea, perdura eternamente.